1, ya. Hola chiquillos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según la hora que ustedes estén escuchando este video. Una cosa que me gusta hacer por lo general es que cuando hay alguna clase que sea modular para el desarrollo de todo el semestre, es que yo le pongo entonces un pequeño símbolo al comienzo de la clase. Y esta es justamente una de ellas, porque en esta ocasión vamos a hablar del mecanismo de acción de los fármacos. Así que vamos a avanzar. La intención de esta clase es que nosotros sepamos en términos generales cómo es que actúa un medicamento, pero no en el sentido de que si te apura o te baja la frecuencia cardíaca o si te contrae o te dilata una arteria. Vamos a ir mucho más profundo, vamos a ir a cuál es el efecto que el medicamento va a estar generando a nivel de la célula. Así que eso vamos a conversar en esta oportunidad. Dejamos ahí también presente los aprendizajes esperados y cómo estos contenidos van a estar recayendo sobre su perfil profesional y cuál es la idea de que esta clase y estos contenidos sean parte posteriormente de su formación como enfermeros y la ejecución de su labor profesional. Así que a modo de introducción podemos comentar que cuando hablamos de medicamentos hay que tener súper claro lo que es el proceso del ADME. Y ADME es la mnemotecnia que hace que nosotros nos podamos aprender y entender las diferentes etapas que tiene la farmacocinética. Por cierto, en algunos libros ustedes pueden encontrar que en vez de ADME va a decir LADME. La L significa L de liberación. Sin embargo, a medida que los libros van avanzando, las teorías van cambiando también, la forma de estudiar va cambiando y hoy por hoy se habla solamente del ADME dejando de lado la L. ¿Qué significa ADME? De partida, les comento que hay una clase que habla específicamente de eso, así que ahora voy a hacer solamente una repasada bien rapidita. La A corresponde a la absorción del medicamento y eso quiere decir el momento que concurre desde que el medicamento ingresa al cuerpo, sea cual sea la vía de administración, y pone justo un pie antes de entrar a la sangre. Luego tenemos la letra D, que significa distribución, donde la distribución se refiere a todo el proceso que sufre el medicamento mientras va viajando por la sangre hasta llegar al órgano efector. Luego tenemos la M de metabolismo, que son los cambios que va a sufrir el medicamento por efecto de nuestro cuerpo, principalmente por efecto del hígado. Y luego tenemos finalmente la letra E, que significa excreción o eliminación, donde vamos a estar botando todo aquello que nos quedó de medicamento o los metabolitos que haya generado este medicamento del que estamos hablando. Lo que sí hay que tener muy claro que estos cuatro procesos que significan absorción, distribución, metabolismo y eliminación son procesos que se van a estar superponiendo. ¿Qué quiere decir eso? No es necesario que se haya terminado de absorber todo el medicamento para que se comience a distribuir y no hace falta que se haya metabolizado todo el medicamento para que se comience a eliminar. Así que hay que tener muy claro que estos procesos se van superponiendo uno con otros. La idea está en que estos elementos que tienen que ver con la absorción, distribución, metabolismo y eliminación van a estar haciendo que la concentración del medicamento en el plasma vaya cambiando. Es decir, la cantidad de medicamento que está presente en nuestro cuerpo va a estar cambiando y de esta forma entonces nosotros podemos más o menos ir calculando cuánta cantidad de medicamento va a llegar finalmente hasta el órgano efector, es decir, el órgano donde yo quiero que haga efecto y me haga el efecto que yo estoy buscando con la intención, idealmente, de que no hayan efectos tóxicos, es decir, que el paciente no sufra ni una sobredosis, ni una hipersensibilidad, ni un efecto secundario, ¿ya? Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante la absorción, distribución, metabolismo y eliminación? Porque de todos estos procesos que va a sufrir el medicamento, que les insisto, está todo dentro del proceso llamado farmacocinética, que quiere decir de qué manera nuestro cuerpo afecta la composición del medicamento, hace que las dosis de los medicamentos vayan cambiando de un paciente a otro, o la separación entre hora y hora de un medicamento vaya cambiando entre uno y otro paciente, ¿ya? Volvamos entonces a lo nuestro. Y algunos elementos importantes que hay que tener en consideración al momento de que nosotros vayamos avanzando en esta presentación es de algunas siglas que van a aparecer, que la CME significa la concentración mínima eficaz. Eso quiere decir la cantidad mínima de medicamento que debe estar dentro de nuestro cuerpo para que haga efecto.
También tenemos el CMT, que significa la concentración mínima tóxica, que es referido a la cantidad mínima de medicamento que se necesita para que comiencen a aparecer los efectos tóxicos del medicamento. Luego tenemos el PL, que significa periodo de latencia, que es todo el periodo que ocurre desde que el medicamento ingresa a nuestro cuerpo, sea cual sea la vía de administración, y además también hasta que el medicamento comienza a hacer el efecto. También tenemos el índice terapéutico, que significa el cociente entre el CMT y el CME. Luego tenemos el IE, que es la intensidad o que con tanta fuerza el medicamento genera su efecto. Y luego tenemos el TE, que es el tiempo de efecto, que finalmente es una vez que comienza a hacer efecto el medicamento, cuánto tiempo pasa hasta que deja de hacer su efecto. Como estamos hablando entonces que de este proceso de la absorción, distribución, metabolismo y eliminación, todo englobado dentro del concepto de la farmacocinética, va a ser que nosotros vayamos diferenciando si un medicamento tiene que ser entregado cada X cantidad de horas o solamente una vez, es que vamos entonces a avanzar con el siguiente tema. Vamos a hablar que qué es lo que ocurre con el medicamento cuando administramos el fármaco por solamente una vez en dosis única. Si nosotros vemos este gráfico, nos damos cuenta que la línea roja tiene una elevación inmediata. Por si acaso, esta línea nos indica la cantidad de medicamento que está en la sangre y esta línea de abajo nos indica cuánto tiempo ha pasado. Si ustedes se dan cuenta, la línea roja, tenemos en muy poco tiempo una cantidad muy grande de medicamento en la sangre. Eso entonces nos indica que estamos hablando de un medicamento que es endovenoso. ¿Por qué? Porque el medicamento rápidamente llega a la sangre y luego comienza a bajar su concentración dentro de la sangre porque comienza a eliminarse por diferentes vías. Luego tenemos la segunda línea, que es la línea de color verde, que si ustedes se dan cuenta, se demora un poquito más en llegar al pic y además también comienza un poco más tardíamente a bajar su concentración. Hablamos de la vía intramuscular y la vía subcutánea. ¿Y por qué alcanza una concentración en la sangre un poquito más lento que la vía endovenoso? Porque al ser un medicamento que es por vía intramuscular o por vía subcutánea, el medicamento queda en el tejido adiposo o queda en el tejido muscular, luego pasa a los capilares y de los capilares pasa entonces al torrente sanguíneo. Así que tiene que pasar por varias barreras antes de que finalmente llegue a la sangre y eso hace entonces que se demore un tiempo en llegar a la sangre. Y luego tenemos en línea amarilla que por lo menos vemos que el tiempo que se demora en alcanzar la máxima cantidad de medicamento en la sangre es mucho más lento y tiene un pic que es mucho más bajo. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre porque cuando damos un medicamento que se da por vía oral, pasa mucho tiempo hasta que el medicamento llegue a la sangre. ¿A razón de qué? A razón de que, primero, el medicamento que es por vía oral pasa por la boca, esófago, estómago, intestino, tiene que desintegrarse en el estómago y luego absorberse en el estómago y en el tercio proximal del duodeno. Se absorbe, cuando se absorbe a través de los vasos sanguíneos del sistema digestivo, luego va hasta el hígado, en el hígado se metaboliza y después de eso recién pasa hacia la sangre. Así que evidentemente el tiempo que transcurre desde que el medicamento ingresa al cuerpo hasta que finalmente llega a la sangre es bastante elevado, considerando que tiene que pasar por varias etapas previas antes de llegar a la sangre. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos un medicamento que se administra en dosis que son repetidas? ¿Cuál es la intención de esto? La intención de dar dosis a repetición, que la verdad es que es una conducta terapéutica bastante frecuente, tiene la intención de poder extender por un periodo determinado el efecto del medicamento. Y esta extensión del efecto del medicamento puede ser por días, semanas, por meses o incluso años. ¿Ya? ¿De qué depende de esto? Depende del equilibrio que alcancemos a encontrar entre la cantidad de medicamento que yo doy y la cantidad de medicamento que se va eliminando del cuerpo. Por eso es muy importante que antes de que se elimine la dosis del paciente por completo, se debe administrar la segunda para que haya siempre una cantidad permanentemente estable dentro de la sangre del paciente. Sin embargo, de todas maneras, hay muchas fluctuaciones que dependen de varios factores, entre ellos, por ejemplo, la vía de administración, si el paciente tiene o no insuficiencia hepática, si tiene o no insuficiencia renal, la cantidad de proteínas que viajan por su sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que de todas maneras esos detalles que son más particulares los vamos a estar viendo justamente, precisamente, en la clase de farmacocinética que viene más adelante. Veamos un ejemplo.
Pensemos que, por si acaso, en esta línea que es vertical tenemos la concentración plasmática, en el fondo la cantidad de medicamento que está en la sangre, y en la parte de abajo la cantidad de días o tiempo. Estamos hablando acá de un medicamento que se debería administrar de 2 gramos cada 24 horas. Ahora, si nosotros administramos el medicamento en un tiempo cero, en un día cero, claramente su cantidad en sangre es cero. Cuando el medicamento comienza a eliminarse, no espero que se elimine por completo y doy la segunda dosis. Luego no espero que se elimine por completo y doy la segunda, tercera, y así entonces voy avanzando con el transcurso de los días. ¿Esto qué permite? Permite que siempre nos mantengamos entre el nivel mínimo tóxico, es decir, no nos pasemos de rosca y no generamos efectos tóxicos en el paciente, pero también siempre me mantengo sobre el nivel mínimo terapéutico, es decir, nos mantenemos siempre dentro del nivel de efectividad del medicamento. Por eso es que habitualmente cuando uno comienza a tomar medicamentos, los primeros días uno se siente a ratitos bien, después se siente a ratitos mal, como que el medicamento no logra hacer por completo el trabajo. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque la concentración del medicamento aún está en etapa de estar nivelándose y alcanzando un nivel estable al interior de nuestra sangre. Una vez que el medicamento tiene un periodo estable dentro de la sangre, su funcionamiento claramente va a ser mucho mejor. Aquí hablamos entonces de un medicamento que, hipotéticamente, claramente estoy haciendo un invento, hablamos de 2 gramos cada 24 horas. Pero ¿qué ocurre en caso que nos equivoquemos en la prescripción del medicamento y en vez de dar el medicamento cada 24 horas, damos el medicamento cada 12 horas? Significa entonces que voy a dar el medicamento en un tiempo cero, va a alcanzar rápidamente una concentración, y luego cuando se comienza a eliminar, se elimina una cantidad muy pequeña de medicamento, porque solamente yo esperé 12 horas para dar la segunda dosis. Como esperé tan poquito tiempo, lo que ocurre es que la cantidad de medicamento va en la sangre va a subir de manera dramática y de manera muy importante. Vuelvo a insistir en lo mismo. ¿Por qué? Porque no se alcanzó a eliminar la cantidad suficiente de fármaco. Se comienza a eliminar una pequeña porción del medicamento, doy la tercera dosis del medicamento y así me doy entonces cada 12 horas por un par de días. ¿Qué está ocurriendo acá? Está ocurriendo que no estoy permitiendo que se elimine una cantidad prudente de medicamento y estoy dando medicamento nuevo, haciendo que la cantidad de medicamento que se encuentra en la sangre sea extremadamente alto, ocurriendo entonces los eventos adversos tales como la sobredosis y la intoxicación. Claramente entonces en este caso, si bien es cierto el medicamento pudiera hacer efecto en el paciente, también van a ocurrir estos eventos secundarios como les comentaba recién. Vamos ahora a poner otro ejemplo hipotético en que el medicamento, en vez de administrarlo de 2 gramos cada 24 horas, lo vamos a administrar cada 48 horas. Es decir, vamos a estar dando el medicamento al doble de tiempo que corresponde. Más o menos, si ustedes van sacando la cuenta, los que están viendo este video, mientras tanto, si gustan, pueden poner pausa para comenzar a hacer hipótesis respecto a qué es lo que debería pasar. Tenemos lo mismo, la línea vertical me indica la cantidad de medicamento en la sangre, la línea horizontal me indica la cantidad de tiempo, que en este caso está tomado en días, la línea amarilla de abajo me indica el nivel mínimo terapéutico y la línea que está arriba me indica el nivel máximo terapéutico, porque de ahí hacia arriba hablamos de niveles tóxicos de medicamento. Damos el medicamento en un tiempo cero, y una vez que damos el medicamento en un tiempo cero, se comienza a eliminar, pero se elimina una cantidad muy grande de medicamento. Doy la siguiente dosis, alcanzo entonces, logro cruzar el nivel mínimo terapéutico, pero como tenía muy poco medicamento dentro de mi cuerpo, al perder esta pérdida de medicamento o esta eliminación de medicamento es muy notoria, haciendo que, como voy a estar dando el medicamento cada 48 horas, se va a estar perdiendo mucho medicamento antes que yo lo esté reponiendo como corresponde, haciendo entonces que aquí tenemos un nivel infraterapéutico, a razón de que no estoy manteniendo la concentración o cantidad de medicamento en la sangre dentro de este nivel, sino que lo estoy manteniendo de aquí hacia abajo, y claramente entonces el medicamento no sería para nada efectivo. De ahí entonces la importancia
de que cuando a alguien le dice que el medicamento se debe administrar cada 4, cada 6, cada 8, cada 12, cada 24 horas, lo importante es respetar esta indicación a razón de que si nosotros, vamos a dar el ejemplo de las 8 horas, si nosotros damos el medicamento 12 horas después, cuando tenían que ser a las 8 horas después, yo perdí mucho medicamento y la concentración de medicamento de mi cuerpo bajó en exceso. Y como bajó en exceso, cuesta entonces que lleguemos hasta el nivel terapéutico. Así también el caso contrario, tal como estuvimos comentando en lo que acabamos de conversar. Sin embargo, hay ciertas situaciones donde pueden pasar varias cosas. Uno, ¿qué ocurriría, por ejemplo, en caso que un medicamento tenga una vida media, que es un tiempo de duración dentro de nuestro cuerpo de 3 minutos? Significaría entonces que hay que dar medicamento cada 3 minutos y eso claramente para el paciente es inviable y para uno como operador o como uno como enfermero que administra el medicamento claramente también es inviable. ¿O qué pasaría en caso que estoy dando un medicamento y el medicamento requiere que yo esté permanentemente o subiendo la dosis o bajando la dosis? O también tengo una tercera instancia. ¿Qué ocurriría en caso de que el nivel terapéutico, es decir, el espacio donde el medicamento me hace bien, sin tener efectos tóxicos, pero teniendo el efecto terapéutico y sin quedar bajo la línea de la infradosis, hablamos entonces de un margen terapéutico muy estrecho? ¿Qué hacemos en esos tres casos? Lo que podemos hacer es administrar medicamentos a través de una bomba de infusión continua. En este caso lo que estamos mostrando es la bomba de infusión marca Brown. No tengo ningún tipo de vínculo comercial, solamente la dejo presente porque por lo menos acá en la cuarta región, donde estamos nosotros estudiando, es el tipo de bomba que está permanentemente presente y está en mayor cantidad. Sin embargo, en lugares que son hospitales que son de recursos más escasos o lugares donde no existe o existen ciertas limitaciones económicas, a veces esta bomba no está disponible y hay otro tipo de bombas. Entre los beneficios que me entrega esta bomba que está acá, uno a esa bomba le puede programar el peso del paciente, la dosis del medicamento y uno le puede también programar qué tanto medicamento puse en tal cantidad de suero para pasar al paciente en forma de perfusión. Eso es extremadamente genial cuando uno es malo para las matemáticas. Sin embargo, hay que también entender de que no siempre tengo este insumo a mano. Y muchas veces ese cálculo hay que hacerlo a mano. Y ahí entonces donde entra el famosísimo y maldito cálculo de dosis, que por lo menos para los muchachos que lo estoy haciendo las clases de farmacología, probablemente vamos a estar sufriendo durante todo el semestre o todo el año, porque es una cuestión que yo lo pregunto en una prueba y la pregunto después en todas, porque es parte del trabajo permanente de enfermería. Porque hay que ponernos siempre en el peor de los casos y pensar, si no está esta máquina, estoy yo para sacar los cálculos de dosis. Van a encontrar ustedes en esta presentación el video a través del código QR, video que claramente nos vamos a ver acá, que tiene una extensión más o menos de unos 15-20 minutos, no vamos a perder tiempo en eso. Y también tenemos un segundo video también, que habla más o menos de lo mismo. Son videos elaborados habitualmente por vendedores de esta máquina, entonces hace una descripción que es mucho más sencilla y mucho más amena y claramente le podría interesar a la gente que está próxima a utilizar este insumo. En caso que no puedan ver el video a través del código QR, ustedes pueden abrir la presentación en PDF y van a entonces tener acceso a través del link que tiene la presentación. Entonces, si nosotros llevamos esto, que permite la perfusión continua, permite que una vez que yo alcanzo la cantidad suficiente de medicamento en la sangre, se mantiene estable, haciendo entonces que como siempre está estable, disminuye el riesgo que el medicamento no me haga efecto porque es muy poquitito, o también disminuye el riesgo de que el medicamento tenga un efecto exagerado porque me estoy pasando del máximo que sea aceptable para el paciente. Muchachos, entonces si nosotros recordamos, bien digo, cuando partimos la presentación hablábamos de que hay un proceso que se llama la farmacocinética, que se define como los cambios que sufre el medicamento a causa de nuestro cuerpo mientras viaja por el cuerpo. Y esta farmacocinética tiene varias etapas. Los libros antiguos hablaban del LADME, los libros más actualizados hablan del ADME. Y ADME significa absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Recordando entonces también que estos son procesos no lineales, que son procesos que son simultáneos. ¿Qué quiere decir?
que no hace falta que el medicamento haya sido absorbido por completo para que ya se comience a eliminar. Y ahora sí que sí, nos vamos de lleno. Vamos entonces a hablar del famosísimo mecanismo de acción de los fármacos. Lo que sí quiero dejar muy en claro, que aquí van a estar interactuando y van a estar participando diferentes receptores, diferentes neurotransmisores, diferentes enzimas hidrolizadoras que de momento no tienen absolutamente ningún nombre. ¿Por qué? Porque es la manera más sencilla de aprenderse el mecanismo de acción de los medicamentos. Por ejemplo, si yo les hablara a ustedes de los medicamentos antihipertensivos, lo único que voy a hacer es cambiar el nombre de cada protagonista. Si yo quiero hablar de medicamentos psicoestimulantes, si yo quiero hablar de medicamentos antidepresivos, si yo quiero hablar de medicamentos anticonvulsivantes, la forma de trabajar va a ser siempre exactamente la misma y solamente van a ir cambiando los protagonistas de esta historia, así que ahora voy a hablar y voy a contar una historia, pero sí los nombres de los personajes, que esos nombres de los personajes después ustedes los van poniendo a medida que van avanzando en las diferentes asignaturas. En términos generales, nosotros tenemos diferentes fármacos y estos fármacos van a estar interactuando con receptores. ¿Qué es un receptor? Un receptor es una estructura que se encuentra en dos partes. Se encuentra a nivel intracelular, habitualmente ubicado en la membrana del núcleo, y también, por si acaso, en algunas ocasiones se encuentran en las membranas de ciertos organelos, pero también se encuentra en la membrana plasmática de cada célula en su parte exterior. Es decir, tenemos la capa bifosfolipídica. Recuerden, tenemos las cabezas que son del tipo... Oh, me fui. Tenemos las cabezas que son del tipo hidrofílicas, las colas que son hidrofóbicas, aquí exactamente lo mismo. Y entre medio por acá tenemos unas moléculas de colesterol que hacen que esta membrana tenga una buena adherencia. Y por algunas partes tenemos algunos glucoproteínas que atraviesan por completo la membrana. Esas son receptores, que me gusta a mí siempre imaginarlos como si fueran las chapas de una puerta. Y claramente los medicamentos que voy a estar administrando son llaves que están dispuestas a llegar hasta esa chapa para abrir la puerta y permitir el paso de diferentes moléculas. De momento digo solamente moléculas, porque claramente la molécula que va a estar pasando desde el ambiente extracelular al ambiente intracelular y viceversa va a ir cambiando según el tipo exacto de medicamento. Ahora, los fármacos entonces ya tenemos súper claro que van a estar interactuando con receptores, y estos receptores, cuando se unen a fármacos, van a activar diferentes procesos fisiológicos. Esta activación de procesos fisiológicos puede ser la apertura o cierre de canales de iones, que puede ser sodio, calcio, potasio, cloro, magnesio, cualquiera que esté presente en nuestro cuerpo, o puede ser que esta unión de fármaco y receptor active cierta actividad enzimática, o puede ser que la unión de fármaco y receptor esté modificando cierta estructura de alguna proteína. Sin embargo, en términos generales, la mayoría de los medicamentos de uso habitual, cuando se une fármaco y receptor, están asociados a trabajar con receptores que están ubicados en la cara externa de la membrana celular a través de la apertura y del cierre de canales. Y es ahí donde vamos a estar nosotros reforzando el estudio, porque como habitualmente los medicamentos trabajan de esa forma, vamos entonces a gastar nuestras energías en el gran grueso de fármacos que aparecen, y también en algunas ocasiones también trabaja a través de modificar la actividad de ciertas enzimas que de momento probablemente pudiese parecer un poquito complejo, pero a medida que vayamos avanzando, no sé si va a ser fácil, pero por lo menos debería ser un poquito menos complejo. Ya, voy a entonces sacar mi cara de acá, que es más agradable ver las células. Ya, muchachos, antes de que nosotros nos metamos de lleno a hablar de cómo funciona cada uno de los medicamentos, tenemos que entender cómo es que se produce el proceso de transmisión sináptica. Cómo es que una neurona y una célula conversa con la siguiente. Aquí particularmente vamos a estar hablando de las neuronas. Primero, tenemos la neurona presináptica, y la neurona presináptica claramente se refiere a la neurona que está antes del espacio sináptico.
Tenemos el espacio sináptico, que es donde ocurre la gran parte de la magia, y también tenemos la neurona postsináptica, que es aquella que va a estar recibiendo algún tipo de mensaje o algún tipo de estímulos. Y dentro de la neurona presináptica tenemos las vesículas, y las vesículas son una especie como de bolsas que van a estar almacenando cosas. ¿Qué cosas? Van a estar almacenando los neurotransmisores, así que hagamos de nuevo una revisión. Tenemos la neurona presináptica. Dentro de la neurona presináptica tengo vesículas, y esas vesículas hacen las veces como de bolsas recolectoras. Y estas bolsas recolectoras recolectan algo. ¿Y qué es lo que hacen? Están almacenando los neurotransmisores. Que por cierto, de momento le vamos a estar llamando neurotransmisor. Pero a medida que vayamos avanzando en los diferentes grupos de medicamentos, este neurotransmisor va a estar cambiando de nombre. ¿Y qué podría ser? GABA, acetilcolina, norepinefrina, dopamina y todo ese largo etcétera de diferentes neurotransmisores. Y también tenemos que en la neurona postsináptica, es decir, la neurona que se encuentra después del espacio sináptico, aparecen los receptores. ¿Y ese receptor qué es lo que recibe? Recibe a los neurotransmisores. Así que la consulta que viene ahora es, ¿y cómo hace entonces ese neurotransmisor para salir de la vesícula y luego salir de la neurona presináptica y llegar hasta el receptor? Lo que vamos a estar viendo ahora a continuación. Tenemos que se produce un potencial de acción, y ese potencial de acción, que por cierto debiese ser un contenido visto en la asignatura de biología o su asignatura similar, una vez que la membrana se despolariza, se abren ciertos canales, y el canal que se abre es un canal de calcio, haciendo que el calcio ingrese desde el extracelular hacia el intracelular. Es decir, ahora, antes el calcio que estaba por fuera de la célula, ahora ese calcio se encuentra al interior de la neurona presináptica. Luego, una vez que tengo un aumento del calcio intracelular a nivel de la neurona presináptica, la vesícula se acerca a la membrana y quedan pegaditas. De hecho, la vesícula se une y se junta con la pared interna de la membrana celular de la neurona presináptica. Por cierto, si es que, como aprovechando que esto está en video, si ustedes gustan pueden ir poniendo pausa para ir tomando apunte y paso a paso estar recordando cómo está este proceso. Vuelvo a insistir entonces, voy a ser más claro con esto porque esto es muy importante, que se despolariza la membrana, se abre el canal de calcio, el calcio ingresa desde el extracelular al intracelular y después de eso la vesícula comienza a acercarse a la cara interna de la membrana celular. Una vez que tenemos que la vesícula se junta con la pared interna de la membrana celular, se liberan los neurotransmisores al espacio sináptico. Y una vez que este neurotransmisor se encuentra ubicado en el espacio sináptico, finalmente hace que se abran estos canales. Entonces vamos a hacer de nuevo una revisión muy rápida. Tenemos la neurona presináptica, espacio sináptico, neurona postsináptica. Dentro de la presináptica tenemos vesículas. Dentro de las vesículas tenemos neurotransmisores. Y en la membrana postsináptica tenemos receptores, que son aquellos que van a estar recibiendo al neurotransmisor. La membrana se despolariza. Entra el calcio al interior de la célula. El calcio, comillas, como que empuja la vesícula hacia la pared interna de la membrana. Y después de eso tenemos que el neurotransmisor se libera al espacio sináptico, y una vez que el neurotransmisor se une al receptor, el receptor se abre. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en este momento aparecieron ciertos puntitos amarillos, y esos puntitos amarillos van a estar representando diferentes iones. ¿Qué tipo de ion? Claramente el tipo de ion va a ser distinto según el tipo de medicamento con el que estemos trabajando. Así que de momento le vamos a llamar solamente iones, sin ningún nombre en particular, solamente se llaman iones. Entonces, una vez que este neurotransmisor abre el canal, le da el paso suficiente para que los iones ingresen a la neurona postsináptica. Le da entonces el espacio para que los iones pasen a través del canal
que se abrió por efecto del neurotransmisor, haciendo que aumente la cantidad de iones que se disponen en la neurona postsináptica. Una vez que hay un aumento de la cantidad de iones dentro de la neurona postsináptica, tenemos que finalmente aparece el efecto esperado. ¿Qué efecto esperado? Claramente va a depender particularmente de cada medicamento. Si yo estoy dando un medicamento que es para bajar la presión, el efecto esperado sería bajar la presión. Si estoy dando un medicamento que es un anticonvulsivante, su efecto que yo esperaría sería que deje de convulsionar. Si estoy dando un medicamento que sea un ansiolítico, estoy buscando que el medicamento baje el nivel de ansiedad. Entonces, ¿de qué depende el efecto esperado? Depende particularmente del tipo de medicamento que estoy dando y en qué neuronas va a estar trabajando. Pero vuelvo a insistir, a medida que vayamos avanzando en diferentes clases, ese neurotransmisor va a tener un nombre específico, el receptor también tiene un nombre específico y el ion también tiene un nombre específico. Ahí dejo un par de videitos, muchachos, para que ustedes lo puedan ver a través de escanear el código QR o a través de darle clic en el link que está dispuesto en cada diapositiva. ¿Ya? Así que si esto lo llevamos un meme, tenemos que cuando tenemos una neurona presináptica, aparece un potencial de acción. Este potencial de acción estimula la neurona postsináptica y esta neurona postsináptica se estimula generando otro potencial de acción para la neurona siguiente y así tenemos entonces que todas las neuronas generan el efecto que estamos buscando con efecto del medicamento. Pero todavía falta. ¿Por qué? Porque yo me hago la siguiente pregunta. Si nosotros estamos buscando que estamos buscando entender cómo funciona cada medicamento, hasta ahora no hemos hablado de ningún medicamento. Porque hasta ahora hemos hablado de la transmisión neuronal en forma normal, que no depende de ningún tipo de elemento externo. Así que antes de avanzar con eso, viene una pregunta. Si nuestro cuerpo buscó aumentar la frecuencia cardíaca, porque por ejemplo voy corriendo y mi cuerpo requiere de mayor cantidad de oxígeno, así que subo la frecuencia cardíaca para repartir el oxígeno más fácilmente, hay algo que tiene que ponerle un fin a ese proceso de que tengo la frecuencia cardíaca muy alta. ¿Por qué? Porque si yo me voy a la casa, no quiero estar con la frecuencia cardíaca en 120. Si yo después de hacer ejercicio, yo veo tele, no quiero la cardíaca en 120. Y si me pongo a dormir, no quiero la cardíaca en 120. Hay algo que le tiene que poner un freno a ese proceso y tiene que bajar esta estimulación inicial. Ahora, si ustedes se dan cuenta y lo asociamos a las clases anteriores, aquí hablamos exactamente de lo que se llama el feedback negativo. ¿Cómo es que de manera normal y natural nuestro cuerpo le pone entonces fin al estímulo sináptico? Ya sabemos que el efecto esperado se da porque tengo una cantidad muy grande de iones en la neurona postsináptica. Y sabemos que los iones entraron a la neurona postsináptica porque este canal se abrió. Y sabemos que este canal se abrió por efecto de este neurotransmisor. Así que la lógica dice, si yo saco este neurotransmisor, el canal se debería cerrar, deberían de dejar de pasar iones y el efecto debería eliminarse. ¿Quién se encarga de eliminar este neurotransmisor? Las enzimas hidrolíticas. Y que por si acaso, de momento solamente le vamos a llamar enzimas hidrolíticas. A medida que vayamos avanzando en diferentes tipos de grupos medicamentosos, estas enzimas hidrolíticas van a ir cambiando de nombre. Por ejemplo, si nosotros hablamos de el sistema nervioso simpático, esta enzima se llama la catecol oximetiltransferasa o la monoaminoxidasa. Si hablamos de el sistema nervioso parasimpático, esta enzima se va a llamar acetilcolinesterasa. Sin embargo, si hablamos del sistema nervioso simpático o parasimpático, el orden de eventos que se produce es exactamente el mismo. Solamente que en ese momento nos basta poner el nombre y nada más que eso. Entonces veamos cómo sigue la película. Entonces aparecen las enzimas hidrolizadoras. La enzima hidrolizadora toma este neurotransmisor y lo saca del receptor. Entonces en este momento el receptor ya no tiene quien abra la puerta, así que el canal se cierra. Como el canal se cierra, dejan de pasar iones y los iones comienzan a devolverse desde el intracelular
sináptico hacia el extracelular postsináptico, haciendo que la cantidad de iones de la neurona postsináptica baja de manera importante, haciendo entonces que el efecto que nuestro cuerpo buscaba desapareció y ya no está. Esto es muy importante aprendérselo, porque aquí aquel estudiante, aquella persona que esta parte no lo entienda, lamentablemente va a tener un problema gigante para aprender y entender cómo funcionan los medicamentos. Entonces, mi consejo es que si hasta este momento alguno de ustedes no ha comprendido la clase, le pueden poner pausa al video, vuelven hasta en alguna parte que ustedes terminaron de entender, y cuando vuelvan acá, tienen que sí o sí haber aprendido. De caso contrario, les vuelvo a sugerir, por favor, que esta parte la vuelvan a repasar y la vuelvan a leer. De todas maneras, también voy a estar presente en los mismos horarios de clases que teníamos programado para estar resolviendo las consultas que vayan apareciendo. Así que esto que está en video también voy a estar presentándolo en vivo en directo a través del Microsoft Teams cuando corresponda. Ya, ¿y eso por qué sacar a llanto? Porque si ustedes se dan cuenta, hasta ahora solamente hablamos de cómo nuestro cuerpo genera un impulso para que genere un efecto, y luego también hablamos de cómo le pongo en fin a ese efecto. Pero hasta ahora no hemos hablado del mecanismo de acción de los medicamentos. Así que, ahora sí que sí, ¿cómo funcionan los medicamentos? Tengo aquellos medicamentos que van a estar trabajando a través de estimular la despolarización de la membrana. Pongan en pausa el video por un par de segundos y tratan ustedes de pensar qué efecto debería ocurrir con este tipo de medicamento que estimula la despolarización de la membrana. Saquemos cuentas. Recordemos que cuando la membrana se despolariza, se abre el canal de calcio. Cuando se abre el canal de calcio, el calcio pasa del extracelular al intracelular y empuja las vesículas hacia la membrana, haciendo que se libere el neurotransmisor. Así que, si sacamos nosotros cuenta, tenemos que, si tengo un medicamento que estimula que la membrana se despolarice, estimulo los canales de calcio para que ingrese más calcio al interior de la neurona presináptica, haciendo que hay un mayor estímulo para que la vesícula se reúna con la membrana y así más fácilmente liberar neurotransmisores, para que más fácilmente se pueda entonces abrir el canal, para que más fácilmente pasen los iones. Entonces yo debería esperar que estoy aumentando el efecto de nuestro cuerpo o estoy aumentando el efecto esperado. ¿Ya? Ahora, por consiguiente, ¿qué pasaría si yo doy un medicamento que sea un bloqueador de la despolarización de la membrana? El proceso cognitivo y el proceso mental para aprenderte esto es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque si yo bloqueo la membrana no se despolariza. Si no despolarizo la membrana, tampoco abro el canal de calcio. Si no abro el calcio no puede entrar a la neurona presináptica y como no tengo calcio dentro de la neurona presináptica, no puedo liberar neurotransmisores. Y como no libero neurotransmisores, el canal no se abre. Y si el canal no se abre, estoy bloqueando o inhibiendo el efecto esperado de nuestro cuerpo. Ahora, otro tipo de medicamento. ¿Qué pasaría si yo doy un medicamento que esté simulando o esté reforzando la función de un neurotransmisor? Recordemos que, ¿cómo llegamos hasta este punto? La membrana se despolariza, se abre el calcio ingresa al interior de la neurona presináptica, el calcio dentro de la neurona presináptica genera entonces el impulso para que la vesícula se acerque a la membrana y la membrana libera los neurotransmisores del espacio sináptico, haciendo entonces que después este neurotransmisor se una con su receptor y el receptor se abre. Así que saquemos cuentas. Si ustedes gustan pueden poner pausa para más o menos ir pensando y anticipándose lo que viene. Si doy un medicamento que refuerce o simule un neurotransmisor, yo debería esperar que haya un aumento del efecto de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo doy un fármaco que simula o refuerza al neurotransmisor, en este caso el canal se mantiene abierto. Y como el canal se mantiene abierto, siguen pasando iones al interior de la neurona postsináptica. Y como siguen pasando iones al interior de la neurona postsináptica, entonces yo estoy reforzando el efecto de nuestro cuerpo. Por otra parte, en caso contrario,
Si doy un medicamento que esté bloqueando un receptor, puede que la membrana se despolarice, puede que el calcio ingrese al interior de la célula y el calcio va a empujar la vesícula para que la vesícula quede unida junto con la membrana presináptica en su cara interna, puede que se libere el neurotransmisor, pero si doy un medicamento que me bloquee el receptor, el neurotransmisor no puede llegar al receptor. Así que el receptor no se puede abrir. Como el receptor no se abre, los iones no pasan. Como los iones no pasan, entonces el efecto de nuestro cuerpo disminuye. Y también tenemos algunos medicamentos que van a estar funcionando a través de estar bloqueando directamente el neurotransmisor. ¿Qué significa eso? Es posible que en este paciente se despolarice la membrana, que ingrese calcio al interior de la célula, tengo calcio entonces dentro de la neurona presináptica, este calcio empuja las vesículas hacia la membrana presináptica, puede que yo libere este neurotransmisor al espacio sináptico, pero lo que ocurre acá entonces es que el medicamento bloquea y deja sin posibilidad de ser utilizado al neurotransmisor. Así que la pregunta que viene es, ¿este medicamento cómo funcionará? ¿A través de aumentar el efecto de nuestro cuerpo o a través de bloquear el efecto de nuestro cuerpo? Claramente, si nosotros bloqueamos el neurotransmisor, ¿el canal se abre? No, no se abre. ¿Entre los iones? Tampoco entre los iones. Y como no entre los iones, el efecto de nuestro cuerpo baja. A este tipo de medicamento le vamos a estar llamando antagonista, porque está haciendo el efecto contrario al que hace el neurotransmisor. Pero también hay otro grupo de medicamentos, que son aquellos que van a estar bloqueando las enzimas hidrolizadoras. De nuevo lo mismo, si ustedes gustan, pueden poner un momento en pausa el video y tratar de anticiparse lo que viene. Ahora, si tengo un medicamento que bloquee la enzima hidrolizadora, consulta, ¿hay alguien que sea capaz de sacar el neurotransmisor del receptor? Nadie. Y como nadie puede sacar el neurotransmisor desde el receptor, el canal sigue abierto, siguen pasando los iones, y como siguen pasando los iones a la neurona postsináptica, uno debería esperar entonces que, en este caso, el efecto que está generando nuestro cuerpo aumente. ¿Qué ocurriría en caso que nosotros demos algún medicamento que sea capaz de aumentar la cantidad de enzimas hidrolizadoras? Recordemos que la enzima hidrolizadora lo que hace es que va hasta el neurotransmisor, lo saca de esta puerta y la puerta, como está sin llave, se cierra. Así que, si yo aumento la cantidad de estas enzimas hidrolizadoras, tengo mucha más fuerza para poder sacar todos estos neurotransmisores de su respectivo receptor, para que todos estos receptores se cierren. Y como los receptores se cierran, no logran entrar los iones. Y como no entran los iones, el efecto que nuestro cuerpo está generando se ve disminuido por efecto del medicamento. Ya, oye, todos los créditos para Enfermemazos en perfil de Instagram, probablemente muchos de ustedes, si es que no todos, lo conocen. Y si es que no lo conocen, por favor, métanse porque
el cabro es bueno en hacer diferentes memes, así que todos los halagos para él y todos los reconocimientos como corresponda. Ya, y ya para ir terminando, muchachos, bueno, insistir, por favor, sigan al enfermazo, es muy bueno. Tenemos que finalmente, ya para ir terminando, entender que estos procesos que hemos conversado en todo este proceso, donde hablábamos de cómo se produce el efecto esperado en nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo le pone fin a lo que se está generando a través del feedback negativo habitualmente, y cómo los medicamentos pueden estar interfiriendo en este proceso de buscar el efecto deseado o bloquear el efecto deseado. ¿Ya? Vuelvo a insistir, soy súper más y sorry si es que soy tan repetitivo o tan hincha con esto. Resulta que vuelvo a insistir en lo mismo. Si ustedes aprenden de buena manera esta parte de esta clase, les va a ir muy bien en todas las demás clases de farmacología cuando estemos hablando e investigando acerca del mecanismo de acción, haciendo que solamente a ustedes les quede memorizarse qué tipo de medicamento pertenece a cada grupo. ¿Ya? Así que, pues muchachos, póngale harto empeño al estudio. Y algunos factores que van a estar haciendo que se modifique la función de los medicamentos dentro de nuestro cuerpo, factores conductuales como por ejemplo el abandono del tratamiento, y esto es claro que si un paciente abandona el tratamiento, el medicamento no está dentro del cuerpo y no tiene ningún tipo de efecto. También aquellos que van a estar modificando los procesos del ADME, es decir, diferentes procesos que pueden estar afectando la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Ejemplos de cada uno. Un paciente que le debo dar un medicamento por vía oral, claramente estoy modificando su capacidad de absorción porque el paciente no puede recibir medicamentos por vía oral. También se afecta la distribución. Por ejemplo, si tengo un paciente que tiene insuficiencia renal e insuficiencia hepática, es un paciente que per se tiene menor cantidad de proteínas. Y si tiene una menor cantidad de proteínas por su cuerpo, es menor cantidad el medicamento que se desplaza por el cuerpo, haciendo que la fracción libre del medicamento sea muy alta. Y la fracción libre puede perfectamente causar una sobredosis, que por cierto, esto lo vamos a entender de muy buena forma cuando hablamos en la clase de farmacocinética. También tenemos el proceso de metabolismo. El metabolismo se produce principalmente en el hígado, así que si tengo un paciente con insuficiencia hepática, claramente va a estar alterado el metabolismo. Y también el proceso de eliminación se podría eventualmente ver alterado en un paciente que tiene insuficiencia renal, entendiendo que la gran mayoría de los medicamentos se están eliminando a través del riñón. También hay ciertas diferencias en cuanto a los grupos etarios. Ya nos dimos cuenta, de hecho, que cuando estuvimos viendo la clase de líquidos corporales, nos dimos cuenta que los niños tienen mucha agua en su cuerpo y los ancianos muy poca agua en su cuerpo. ¿Afectará el efecto del medicamento según el grupo etario? Claro que sí. También la condición física y la hidratación. No es lo mismo, por ejemplo, dar un medicamento a un paciente con un IMC de 19, un IMC de 23 y un IMC de 35. Y por eso muchas veces también hay que sacar la cuenta de la dosificación del medicamento en cuanto al peso del paciente, que siempre va a hacerlo mucho más seguro, sobre todo cuando hablamos de pacientes pediátricos. También otro factor que puede estar afectando el funcionamiento del medicamento y la absorción, porque también va a depender de la vía de administración. Si tengo un paciente que tiene un cuadro agudo que yo quiero resolver de inmediato, ¿saco algo con dar un medicamento por vía oral? No, porque se demora mucho. En este caso voy a dar el medicamento por vía parenteral, idealmente por vía endovenoso, porque yo sé que el medicamento llegue de inmediato a la sangre y de inmediato podría hacer efecto. Y si el paciente fuera alérgico, interesante, porque si el paciente fuera alérgico, el medicamento quedaría mucha cantidad en la sangre y sería mucho más fácil parar este proceso de la hipersensibilidad o de la alergia. Y también los trastornos ácido-base van a estar modificando el proceso de absorción, porque los trastornos ácido-base hace que se modifique el proceso en que se transmite el impulso eléctrico y también va a estar dificultando y modificando los potenciales de acción a través de hacerlo más lento o hacerlo más rápido. Y recordemos que todo este dominó que cae, parte todo con el potencial de acción que es capaz de despolarizar una membrana. Así que claramente un trastorno ácido-base puede modificar perfectamente estos procesos farmacológicos. Toxicidad de los fármacos, y con esto me parece que ya vamos terminando.
los medicamentos entre menor margen terapéutico, es decir, entre más cercano está la línea de dosis muy bajita o dosis muy alta, tienen mayor riesgo de que sean tóxicos. Así que hace que, como tienen un margen muy estrecho de funcionamiento, es mucho más difícil manejarlos. Así que, en estos casos, si estamos hablando que tengo un estrecho margen terapéutico, sabemos que va a ser lo mejor que utilizamos una bomba de infusión continua para que el medicamento tenga una cantidad permanente y estable en nuestra sangre. ¿Cuáles son los efectos que pueden generar los medicamentos en nuestro cuerpo? De partida, desde ya les aviso, por si acaso, que cuando en la asignatura les haga alguna pregunta en relación a efectos secundarios de un medicamento, queda total y estrictamente prohibido que use la vieja confiable de vómito, náusea y cefalea. Eso está prohibido, porque todos los medicamentos generan vómito, náusea y cefalea, ¿ya? O por lo menos una gran mayoría. Lo que vamos a estar buscando son claramente los efectos secundarios propios, específicos de cada medicamento. Por ejemplo, los medicamentos pueden causar una toxicidad a nivel renal o a nivel hepática, causando ictericia, hepatitis o insuficiencia hepático-renal. Pueden causar trastornos hemáticos, trastornos a la sangre, que puede ser leucopenia, anemia, trastornos de coagulación, que puede ser coagular mucho o coagular muy poco. También pueden generar arritmias, y estas arritmias pueden ser arritmias o no letales. Y recordemos que la arritmia letal es una arritmia de PCR, y el PCR es finalmente un paciente que está en paro, es decir, un paciente que se encuentra muerto, con condición de revivirlo. Pero muchas veces esta condición de revivirlo es muy difícil y se termina muriendo. También en algunos casos estos medicamentos pueden causar adicción, en particular aquellos medicamentos que están asociados al sistema nervioso central, como por ejemplo los derivados del opio, como son la morfina, el dextrometorfano y la codeína. De hecho, cuando hablemos justamente de este tipo de medicamentos, de los opioides y aquellos que están trabajando con el sistema nervioso central, vamos a entender por qué algunas personas son adictas al jarabe para la tos. También puede causar trastorno del comportamiento, que puede ser incoordinación motriz, puede ser somnolencia, puede ser efectos piramidales, que también los vamos a entender más adelante. Incluso en algunos casos, algunos medicamentos pueden causar perfectamente una alteración de la psiquis y causar un comportamiento errático, si es que no alucinaciones y todo ese tipo de sintomatología asociada. Y también puede causar teratogenia y atrogenia en forma de malformaciones, por ejemplo, en el caso de que se genere algún tipo de medicamento que cruza la barrera placentaria, que llega hasta el bebé que está en gestación, que puede sufrir un tipo de malformación. Eso se llama la teratogenia. Y también la iatrogenia es cuando se producen trastornos o se producen síndromes o se producen patologías o se producen ciertos cuadros de los pacientes por efecto de medicamento. Por ejemplo, el Cushing por corticoides. La enfermedad de Cushing es una enfermedad donde nuestro cuerpo, naturalmente, la glándula suprarrenal, genera muchos corticoides, haciendo que en nuestro cuerpo haya muchos corticoides. Así que, si doy medicamentos corticoidales, lo que ocurre es que mi cuerpo sense que hay muchos corticoides, y incluso tanto que pudiesen causar el síndrome de Cushing iatrogénico por corticoides. Como siempre lo hago, muchachos, un respeto gigante, inmenso y eterno a todos los libros y todos los autores que ayudaron a la confección de esta presentación. Y eso sería todo, muchachos. Hemos hablado entonces de los mecanismos de acción de los fármacos. Eso, chao.